Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver dos presentaciones. En esta primera presentación nos vamos a enfocar en los mecanismos efectores de la respuesta inmune y en la segunda presentación vamos a hablar de cómo se desencadena la respuesta inmune frente a distintos tipos de patógenos. Estas dos presentaciones nos van a poder facilitar la integración de los conceptos vistos hasta ahora. Por lo tanto, van a ver que se van a repetir muchas cosas que ya hemos estudiado. Estos temas van a estar comprendidos en la unidad 3 y el tema 4 para los alumnos de bioquímica y en la unidad 6 del módulo 1 para los alumnos de farmacia. Ya estudiamos cómo el sistema inmune innato inicia la respuesta inmune frente al agente patógeno y cómo da la alarma al sistema inmune adaptativo respecto no solo a la presencia de ese patógeno, sino también a su naturaleza. También estudiamos cómo se activan las células de la respuesta adaptativa y en esta clase entonces nos vamos a centrar en los mecanismos que se van a desarrollar para poder eliminar ese agente patógeno. Van a ver que en estos mecanismos participan células y participan moléculas. Dentro de las moléculas que participan, las más importantes son los anticuerpos. Por eso vamos a hablar de respuesta inmune mediada por células y de respuesta inmune humoral, que va a ser aquella que está mediada por los anticuerpos. Vamos a ver también en esta presentación la estrecha relación que existe entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Recordemos algunos componentes de la respuesta inmune innata. Las células fagocíticas, que eran neutrófilos y macrófagos. Las células citotóxicas, que son las natural killer, y los linfocitos T gamma delta, que se encuentran preferentemente en los epitelios. Estos linfocitos T gamma delta los ubicamos como formando parte de esta respuesta innata porque la última clase vimos que estos linfocitos T salen del timo con un perfil proactivado, es decir, son linfocitos que están preparados para actuar rápidamente. Y también dentro de la respuesta inmune innata hay factores solubles como el sistema complemento y las citoquinas. En la respuesta adaptativa, las células son los linfocitos TCD4, helper, linfocitos T colaboradores, los linfocitos B, que se van a diferenciar a células plasmáticas productoras de anticuerpos específicos, y los linfocitos TC8 positivos o linfocitos T citotóxicos. Vamos a comenzar hablando de la respuesta inmune humoral, que es la respuesta inmune entonces en la que van a participar los anticuerpos. Si recordamos cuando estudiamos antígenos, hablamos de que existían algunos antígenos que se llamaban T dependientes y que eran esos antígenos para los cuales los linfocitos B necesitan recibir ayuda de los linfocitos T si quieren producir anticuerpos frente a ellos. Entonces, vamos a recordar cómo es la respuesta inmunohumoral frente a estos antígenos T dependientes. Por un lado tenemos entonces la generación de esos anticuerpos. ¿Cómo se generan? Tenemos que tener en cuenta que primero tiene que ocurrir la activación de los linfocitos T vírgenes. Dije primero, pero con esto quiero decir que es en forma concertada. Tienen que activarse tanto los linfocitos T helper vírgenes como los linfocitos B2. Entonces, los linfocitos T helper vírgenes se van a activar por interacción con una célula dendrítica que le va a estar presentando un péptido de ese antígeno sobre las moléculas de clase 2. El linfocito B2 tiene que reconocer ese mismo antígeno en forma intacta y tiene que procesarlo para poder ser presentado sobre las moléculas de clase 2 a los linfocitos T helper activados. Recordemos, el linfocito T helper activado por la célula presentadora de antígeno, que es una célula dendrítica. Luego se necesita producir la colaboración entre un linfocito T y un B para que este linfocito B se diferencie a plasmocito o a célula plasmática productora de anticuerpo y también a célula de memoria. Entonces, todos estos procesos que ya estudiamos
y que nombramos recién son los que se necesitan para que se produzcan los anticuerpos. Una vez producidos esos anticuerpos, van a ejercer una determinada acción y a eso lo llamamos fase efectora de esta respuesta inmune humoral. Vamos a recordar estos pasos que estuvimos mencionando recién. Vamos a recordar cómo ocurre este proceso de activación de los linfocitos B y de los linfocitos T. Los linfocitos B que van a participar son los linfocitos B2 que están en los folículos y los linfocitos T que van a participar son los linfocitos T colaboradores que se van a diferenciar al linfocito T helper folicular. Entonces, los linfocitos vírgenes van a salir del timo, los linfocitos T, o del vaso, los linfocitos B, van a circular a través de la sangre y van a llegar a los órganos linfoides secundarios donde se van a establecer y van a salir a través de un sitio particular de estos órganos linfoides secundarios que son las vénulas del endotelio alto. ¿Por qué? Porque en esas vénulas del endotelio alto se expresan algunas moléculas de adhesión que van a interactuar con otras moléculas que expresan tanto los linfocitos B como los T en su membrana. Por otro lado, el linfocito T expresa un receptor para quemoquina representado por este palito negro, que es el receptor CCR7, que le va a permitir a este linfocito T ubicarse en un sitio anatómico particular de este órgano linfoide secundario. Se va a ubicar en los sitios en donde se expresen las quemoquinas que van a unirse a ese receptor. En este caso, las quemoquinas son la CCL19 y la CCL21. Por otra parte, observen a los linfocitos B, que tienen estos linfocitos B en su membrana. Tienen el BCR, que es el receptor para el antígeno. Tienen receptores para quemoquina. Fíjense que expresan también el palito negro, expresan el CCR7, pero observen que lo expresan poco. Y sí expresan otro receptor para quemoquinas, que es el CXCR5. Este receptor lo expresan en una mayor cantidad. Esto hace entonces que los linfocitos B, cuando salen de la circulación, se dirijan a los sitios anatómicos donde hay mucha cantidad de la quemoquina que se une al receptor CXCR5. Entonces los linfocitos B2 van a ir a los folículos. Aquí entonces los linfocitos B2 van a interactuar con los antígenos, antígeno que tiene que estar sin procesar, en forma nativa, para poder interactuar directamente con el BCR. Una vez que este linfocito B2 reconoció ese antígeno a través de su BCR, empiezan a generarse una serie de cambios en este linfocito B2 y comienza también a migrar hacia la zona del linfocito T. Porque, observen, esa interacción con el antígeno hizo que este linfocito B2 empiece a expresar mayor cantidad del receptor CCR7. ¿Qué pasó con los linfocitos T? Estos linfocitos T, que son CD4 positivos, son linfocitos T colaboradores, van a interactuar con una célula dendrítica que provino de la periferia o una célula dendrítica residente en ese órgano linfoide secundario, que captó ese antígeno, que lo procesó y que se lo está presentando en el contexto de las moléculas de clase 2. Recordemos que en esta instancia, para que este linfocito T helper se active, necesitamos varias señales. La primera es esa interacción específica entre el TCR y la molécula del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 con el péptido. La otra interacción es la de la molécula B7 de la célula dendrítica con la molécula CD28 del linfocito T, la señal coestimulatoria. Esto hace que este linfocito T empiece a producir interleuquina 2 para expandirse. Este linfocito T helper, para que se diferencie el linfocito T helper folicular,
necesita una interacción de alta afinidad con este péptido que le está presentando la célula dendrítica. El linfocito T ahora empieza a expresar, fíjense en su membrana, el receptor para la quimoquina CXCR5, que es el triangulito, y por eso este linfocito TCD4 entonces va a poder migrar hacia la zona del linfocito B. En la zona intermedia, entonces, entre la zona T y la zona B, estos dos linfocitos se encuentran. El linfocito B2 ahora va a ser la célula que le va a presentar el péptido a los linfocitos TCD4. Entonces, el antígeno que reconoció el linfocito B2 va a ser endocitado, procesado y presentado en el contexto de las moléculas de clase 2. ¿Qué péptido tiene que presentar este linfocito B? El mismo péptido que presentó la célula dendrítica para poder activar a ese linfocito TCD4. Aquí se produce entonces lo que llamamos cooperación TB y se va a generar un foco primario. En este foco primario se van a producir anticuerpos. Se van a diferenciar los linfocitos B2 a células plasmáticas productoras de anticuerpos de corta vida. Principalmente estas células plasmáticas de corta vida producen IgM, pero pueden producir algo de inmunoglobulina G. Muchos otros linfocitos B, junto con linfocitos TCD4, van a poder ir al centro germinal, donde se van a producir los otros eventos que ya estudiamos, que son la hipermutación somática y el cambio de clase, y la generación de las células plasmáticas de larga vida y de las células B de memoria. Lo que no les dije es que los plasmocitos que se generaron en este foco primario van a migrar a los cordones medulares de los órganos linfoides secundarios y allí es donde van a producir los anticuerpos. Es decir, estos linfocitos B migran al cordón medular, por ejemplo, del ganglio linfático y allí producen los primeros anticuerpos. ¿Qué características tiene la respuesta frente a los antígenos T dependientes? Tiene la característica de generar memoria, tiene la característica de generar anticuerpos de mayor afinidad por el antígeno y también de anticuerpos que son de distintos isotipos. Se pueden generar anticuerpos de la clase IgG, IgA o Ig. Esa es la respuesta entonces frente a antígenos T dependientes. Llamamos respuesta primaria al primer estímulo que recibe un organismo con el antígeno y llamamos respuesta secundaria al segundo estímulo con ese mismo antígeno. La respuesta secundaria es más rápida, más intensa, de mayor afinidad y de mayor duración en el tiempo. Pero algo que es clave, las células de memoria se generan en la respuesta primaria y son las que van a actuar en la respuesta secundaria. Observemos este gráfico en relación a la respuesta de anticuerpos primaria y secundaria para antígenos T dependientes. En el eje de las ordenadas tenemos concentración sérica de anticuerpos en unidades por mililitro y en el eje de las X tenemos los estímulos antigénicos, es decir, el tiempo que pasa después de cada inmunización. Entonces, inmunizamos por primera vez con un antígeno, se va a generar principalmente inmunoglobulina M, algo de inmunoglobulina G. Fíjense que esta es la respuesta primaria. Cuando volvemos a inmunizar con el antígeno, se va a volver a generar inmunoglobulina M. Estos van a ser los linfocitos que no se activaron antes, ¿sí? Linfocitos B que se van a activar nuevos, por así decirlo, linfocitos B vírgenes nuevos. Y vamos a tener una respuesta más importante de inmunoglobulina G. Esta respuesta tiene que ver con la activación de las células de memoria. Y fíjense que aumenta muchísimo la cantidad de anticuerpos. Entonces, esto es para los antígenos T dependientes, ¿sí? Primero inmunoglobulina M en mayor cantidad y poca G.
Luego, segunda inmunización, respuesta secundaria, mayoritariamente inmunoglobulina G y poca inmunoglobulina M. Pero también vimos que existían antígenos T independientes, es decir, antígenos que no necesitaban que un linfocito T ayude a un linfocito B para que este linfocito B genere anticuerpos. Estos antígenos T independientes son los antígenos no proteicos, lipopolisacáridos, polisacáridos, que tengan epitopes repetitivos, pero que no tengan un componente proteico. Para estos antígenos T independientes, la respuesta que se produce mayoritariamente es de tipo IgM, y generalmente no hay ni memoria ni aumento de afinidad. ¿Podremos lograr una respuesta de IgG y podremos lograr una memoria inmunológica frente a un polisacárido? Esa es una pregunta importante que tiene una respuesta que vamos a explicar en la diapositiva que sigue. Y la respuesta es sí. ¿Cómo entonces se puede producir esto? ¿Cómo podemos generar memoria y generar respuesta a IgG si estamos hablando de un antígeno T independiente? Bueno, lo que hay que hacer es acoplar este antígeno T independiente a una proteína. Y vamos a estudiar en esta diapositiva, vamos a intentar explicar de qué manera va a ocurrir esto. Observemos el panel de arriba. Tenemos un linfocito B que tiene un receptor para el antígeno en su membrana que reconoce a este polisacárido. Cuando este linfocito B reconozca a este polisacárido y se diferencie, se va a diferenciar a célula plasmática que va a producir anticuerpos, pero solamente anticuerpos de la clase IgM o principalmente anticuerpos de la clase IgM, y no va a haber generación de células de memoria, ¿sí? Acá quiero que ustedes vean con qué está interaccionando este BCR. Fíjense que interacciona con la bolita, ¿sí? Entonces, estos anticuerpos que va a producir esta célula plasmática van a tener una especificidad determinada que va a ser la capacidad de reconocer a esta bolita, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros a este polisacárido lo acoplamos con una proteína transportadora? Ahora sí, este linfocito B, que fíjense, sigue reconociendo la bolita, va a poder endocitar a todo este complejo, proteína transportadora polisacárido, lo va a poder procesar y ¿qué va a poder hacer? Va a poder presentar sobre la molécula de clase 2 un péptido proveniente de la proteína transportadora. Ahora sí, entonces, este linfocito B es capaz de interactuar con un linfocito T, con un linfocito T colaborador que se activó gracias a la presencia de una célula dendrítica que también le presentó el mismo pedacito de proteína transportadora. Entonces, ahora, este linfocito B se va a poder diferenciar a célula plasmática productora de anticuerpo y se va a poder diferenciar a célula de memoria. ¿Y los anticuerpos que va a producir este linfocito B, qué especificidad van a tener? Obviamente van a tener la misma especificidad que tenía su receptor para el antígeno. Estos anticuerpos van a reconocer a través de sus paratopes a la bolita, es decir, al componente del polisacárido. Este mecanismo de conjugar proteínas a polisacáridos es utilizado en la generación de inmunógenos para la obtención de vacunas. De esa manera se pueden generar células de memoria frente a polisacáridos y que es muy importante en algunas patologías. Entonces, siempre que acoplemos un polisacárido o alguna otra molécula a una proteína transportadora, vamos a poder generar células de memoria células B de memoria, y vamos a poder generar anticuerpos que van a tener una especificidad mayor por el antígeno. Pero el concepto que les tiene que quedar
perfectamente aclarado es que la especificidad de los anticuerpos que van a producir las células plasmáticas es la misma especificidad que tiene su BCR. Entonces, los linfocitos B y los linfocitos T, a través de sus receptores, no necesariamente reconocen el mismo epitope. Sí tienen que venir estos epitopes del mismo antígeno, pero no necesariamente va a ser el mismo epitope el que reconozca el BCR que el que reconozca el TCR. Entonces, ¿para qué sirven estos anticuerpos que se generaron de esta manera? Vamos a ver entonces, si ya lo vimos antes, vamos a recordar que estos anticuerpos son útiles para neutralizar virus y toxinas. De esta manera se evita la unión del agente patógeno al huésped. Sirven para opsonizar. Una bacteria recubierta por anticuerpos está opsonizada y estos anticuerpos van a poder interactuar con receptores para su región Fc que se encuentran, por ejemplo, en macrófagos, y esto va a favorecer la fagocitosis de esa bacteria. Por otro lado, pueden activar al sistema complemento y pueden generarse la formación del complejo de atacamembrana sobre, por ejemplo, una célula tumoral o sobre una bacteria también. Y de esta manera entonces o se puede destruir la célula o también se puede fagocitar. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando se activa el complemento también se depositan moléculas de este sistema de complemento que opsonizan. Además, estos anticuerpos pueden mediar un mecanismo que se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos y en el que van a participar las células NK. Las células NK tienen receptores para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas y si tenemos una célula infectada o una célula tumoral recubierta por anticuerpos, porque esta célula está expresando antígenos capaces de ser reconocidos por estos anticuerpos, la célula NK se puede unir al receptor para el fragmento, a través de su receptor para el fragmento Fc a estos anticuerpos y descargar el contenido de sus gránulos induciendo la muerte de la célula infectada. Fíjense entonces que estamos involucrando componentes de la respuesta inmune innata como son las células NK y como son los macrófagos. Es decir, que existe una estrecha relación entre la respuesta inmune adaptativa y la respuesta innata. Los anticuerpos son entonces muy importantes para eliminar patógenos extracelulares y para evitar la diseminación de los intracelulares. Vamos a ver la importancia en esta diapositiva de los receptores para el fragmento Fc de estos anticuerpos. En el panel de arriba tenemos esquematizado un fagocito que tiene receptores para la región Fc de la inmunoglobulina G. Expresa el receptor Fc gamma R1. Si existe un patógeno que está recubierto por inmunoglobulina G, esta inmunoglobulina G puede unirse a los receptores del fagocito. Esta interacción entonces antígeno-anticuerpo-receptores induce señales de activación en este fagocito y este fagocita al patógeno y lo destruye. Por otro lado, los mastocitos tienen receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina E. Este receptor para el fragmento Fc de la inmunoglobulina E es un receptor de alta afinidad que permite que el anticuerpo, la IgE, se una a él y permanezca mucho tiempo unida. Cuando ingresa nuevamente el antígeno para el cual estos anticuerpos IgE son específicos, se produce un mecanismo que vamos a estudiar cuando hablemos de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1,
Y este mecanismo de entrecruzamiento de receptores induce la degranulación del mastocito, liberando muchos componentes como histamina o leucotrienos, componentes que favorecen los procesos inflamatorios. Los neutrófilos también tienen receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G y pueden fagocitar entonces un patógeno que esté recubierto por anticuerpos. Importancia entonces de los receptores para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas, que van a mediar diferentes funciones. En el caso de los fagocitos, neutrófilos y macrófagos, los receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G tienen poca afinidad cuando el anticuerpo no está unido al antígeno. Sin embargo, cuando el anticuerpo está unido al antígeno, aumenta la afinidad de esos receptores por la inmunoglobulina y por eso se puede producir lo que explicamos recién, es decir, la fagocitosis y la muerte, porque el anticuerpo está unido al antígeno. Si el anticuerpo estuviera solo, se puede unir a estos receptores, pero la afinidad es baja, entonces se disocia rápidamente. Hablamos recién entonces de la respuesta inmune mediada por anticuerpos, pero fíjense cómo estaba mediada por anticuerpos y también participaban células. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la respuesta inmune mediada por células y vamos a ir viendo las distintas células que van a participar en todos estos mecanismos. Vamos a ver que son células tanto de la respuesta innata como de la respuesta adaptativa, y vuelvo a repetirles, están estrecha e íntimamente unidas. Vamos a ver que toda la activación del sistema inmune adaptativo lo único que hace es mejorar muchos mecanismos innatos que ya traemos y que ahora se pueden potenciar por esta activación de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, los macrófagos y neutrófilos. ¿De qué manera van a poder actuar frente a estos agentes extraños? Bueno, por un lado tenemos un mecanismo que tiene que generarse, que es el mecanismo de la quimiotaxis. Los neutrófilos se originan en médula ósea y tienen que llegar al sitio donde ha ingresado el patógeno. Llegan atraídos por las quimoquinas que se producen en ese sitio inflamatorio. Lo mismo pasa con los monocitos que se van a diferenciar a macrófagos. Los macrófagos, recordemos que están residentes en el tejido y que los neutrófilos llegan de la circulación y van a ese tejido inflamado. Luego tiene que ocurrir la unión de estos macrófagos y de estos neutrófilos a estos patógenos. ¿De qué manera se van a poder unir o de qué manera estos macrófagos y neutrófilos van a poder detectar a estos patógenos? A través de los receptores de reconocimiento de patógenos. Estos patógenos pueden ser fagocitados y una vez fagocitados se desencadenan tanto en macrófagos como en neutrófilos los mecanismos tendientes a eliminarlo. Estos mecanismos pueden depender del oxígeno o pueden ser independientes del oxígeno. Recordemos que se pueden producir defensinas, catepsinas, lisocimas, lactoferrinas, todas moléculas que participan de algún modo dañando al patógeno, ya sea dañando sus membranas o impidiendo que este patógeno pueda adquirir algunas sustancias que necesita para su supervivencia, como por ejemplo la lactoferrina que secuestra el hierro, que es indispensable para el desarrollo de los microorganismos. Entonces, ¿cómo se van a activar estas células de la respuesta innata? Y acá volvemos a lo que vimos creo que en la segunda clase. Tenemos receptores de diferentes tipos en los diferentes tipos celulares que van a reconocer diferentes motivos asociados a patógenos. Por ejemplo, vamos a tener receptores de reconocimiento de patógenos que pueden ser receptores de tipo TOL, receptores de lectina, receptores scavenger, receptores de tipo NOD, receptores de tipo RIG. Recordemos que algunos van a estar en las membranas externas, otros en las membranas internas, otros en el citoplasma. Tienen receptores para péptidos formilados. Los péptidos formilados son producidos por muchas bacterias. Tienen receptores para las moléculas del sistema complemento. Tienen receptores para citoquinas,
tienen receptores para quemoquinas y tienen receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G. Entonces, estas células de la respuesta innata, una vez que se activan a través de diferentes mecanismos, van a producir citoquinas y quemoquinas, van a poder ser inductoras de fagocitosis, van a poder producir en algunos casos citotoxicidad, van a producir intermediarios reactivos del oxígeno, van a liberar enzimas, van a producir lípidos bioactivos. Es decir, estos macrófagos y neutrófilos son células sumamente importantes en la respuesta innata, pero que vemos que están estrechamente unidas con la respuesta adaptativa. Y vamos a mencionar particularmente al macrófago. Habíamos visto también en otras clases que el macrófago es una célula muy plástica y que se puede activar en dos perfiles diferentes, en un perfil inflamatorio y en un perfil antiinflamatorio. Acá a la izquierda tenemos al macrófago con todas las citoquinas y quemoquinas que puede producir. Fíjense que puede producir 3 citoquinas que son importantísimas en los procesos inflamatorios, que son la 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que no se las tienen que olvidar. Estas 3 citoquinas son claves en el proceso inflamatorio, pero también pueden producir interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, cuando se activan en un perfil M2, que es un perfil antiinflamatorio. Pueden producir quemoquinas, pueden producir factores de crecimiento de diferentes linajes celulares, pueden producir interleuquina 23, que es importante para la expansión de los linfocitos de Helper 17, otra vez una célula de la respuesta innata interactuando con una célula de la respuesta adaptativa. Si nos concentramos en las 3 citoquinas que son importantes en el proceso inflamatorio, estas 3 citoquinas van a ejercer su efecto en diferentes tipos celulares. Por ejemplo, van a ayudar a que en el endotelio se incremente la permeabilidad y la expresión de moléculas de adhesión. Van a ayudar a la activación de los mastocitos para que se granulen y liberen histamina y produzcan leucotrienos, citoquinas y quemoquinas. Van a ayudar a la activación de los neutrófilos. También van a ayudar a que las células dendríticas puedan migrar a los órganos linfoides secundarios y terminen madurando y activando los linfocitos T. Es decir, que estas 3 citoquinas son claves para los procesos que vienen después de la respuesta innata. Dijimos que un macrófago activado en un perfil clásico, que es un perfil inflamatorio y que tiene que ver con el reconocimiento de los patrones moleculares asociados a patógenos, por ejemplo, el LPS, que es un componente de las paredes bacterianas, va a producir estas citoquinas que vemos acá en la diapo: interleuquina 1, TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 12, 18 y 23. En cambio, si el macrófago se activa en un perfil alternativo, este perfil alternativo se va a generar cuando hay en el medio interleuquina 4, 13 y 10, cuando hay células apoptóticas, en infecciones por el mintos y en la presencia de células tumorales. Este macrófago activado en el perfil alternativo, el perfil M2, produce interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, que son interleuquinas netamente supresoras. Un perfil alternativo del macrófago favorece la remodelación del tejido. Con los macrófagos terminamos de hablar de las células de la respuesta innata que participan en una respuesta inmune. Ahora entonces vamos a recordar a los linfocitos T. Recordemos que había 2 poblaciones de linfocitos T, que eran los linfocitos T colaboradores o helper, que expresaban la molécula CD4 en su membrana y que tenían como función la de producir citoquinas para colaborar con otros tipos celulares. Existían varias poblaciones de linfocitos T helper, los T helper 1, los T helper 2 y los T helper 17, son 3 de estas poblaciones,
estos linfocitos T, a través de las citoquinas que producen, van a actuar sobre determinadas células efectoras finales. Por ejemplo, los linfocitos T helper 1 a través de sus citoquinas van a poder ayudar a la activación de macrófagos y de células NK. Esto es importante frente a patógenos intracelulares como las micobacterias, frente a patógenos extracelulares, también frente a protozoarios y frente a virus. Los linfocitos T helper 2 a través de sus citoquinas van a actuar sobre mastocitos y eosinófilos y son importantes en las infecciones por helmintos y también en las reacciones alérgicas. Y los linfocitos T helper 17 a través de sus citoquinas van a favorecer la activación de neutrófilos, ejerciendo un importante efecto sobre las bacterias extracelulares. En esta diapo podemos recordar cuáles son las citoquinas que van a inducir la diferenciación de este perfil, de cada uno de estos perfiles. Tengamos en cuenta que un linfocito TCD4 virgen es un linfocito T que tiene una gran plasticidad y a través de la presencia de determinadas citoquinas puede diferenciarse en un perfil u otro. Esta diapo entonces les recuerda cuáles son las citoquinas importantes para la diferenciación de cada perfil. Además, en esta diapo tenemos dos perfiles que no mencionamos antes, que son los linfocitos T reguladores inducidos y los linfocitos T helper foliculares. Recordemos que para que un linfocito T helper virgen se diferencie a un perfil regulador inducido es necesaria la presencia de la interleuquina 2 y el factor de crecimiento transformante beta. Estos linfocitos T reguladores inducidos producen dos citoquinas inmunosupresoras que regulan la respuesta inmunitaria e inflamatoria. Para que un linfocito T helper virgen se diferencie a T helper 17, se necesitan fundamentalmente la interleuquina 6, la 23 y el factor de crecimiento transformante beta, y estos linfocitos T helper producen principalmente interleuquina 17 que favorece los procesos inflamatorios. La presencia de interleuquina 4 induce la diferenciación hacia T helper 2, productores de interleuquina 4, 5 y 13, importantes en respuestas alérgicas y frente a los helmintos. Las interleuquinas 6 y 21 favorecen la diferenciación a T helper folicular, que son los linfocitos T que se van a quedar en los órganos linfoides secundarios colaborando con los linfocitos B para la formación de centros germinales, el cambio de clase y la hipermutación somática, y producen interleuquina 4 e interleuquina 21. Y por último, la presencia de interleuquina 12, interferón gamma e interleuquina 18 favorece la diferenciación del perfil T helper 1, productor de interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, que participan en la inmunidad mediada por células, en la activación de macrófagos y en la inflamación. Recordemos también siempre que necesitamos, para que este linfocito T helper virgen se active, dos señales de activación: el reconocimiento específico y la presencia de moléculas coestimulatorias. Los linfocitos TCD8 positivos, que son la otra población de linfocitos T de la respuesta adaptativa, van a participar en un mecanismo que se denomina citotoxicidad. Esta citotoxicidad la podemos clasificar en directa e indirecta. En el caso de los linfocitos TCD8, la citotoxicidad es directa específica. ¿Por qué? Porque los linfocitos TCD8 necesitan reconocer un antígeno presentado sobre las moléculas de clase 1. Estos linfocitos TCD8 entonces van a poder mediar la apoptosis de la célula infectada a través de dos vías: la vía Fas ligando, y la vía mediada por las granzimas y perforinas que ya discutimos en clases anteriores. Recordemos que la perforina es la encargada de hacer pequeños poros en los endosomas para que a través de allí se libere la granzima, y la granzima va a activar caspasas para inducir la apoptosis de la célula infectada. Entonces, citotoxicidad directa específica.
se destruyen células infectadas por virus o células tumorales y tiene que haber un reconocimiento específico a través del TCR. La citotoxicidad directa inespecífica está mediada por las células NK. Estas células NK no tienen receptor para el antígeno, no tienen un TCR ni un BCR, pero sí tienen una gran cantidad de receptores en sus membranas que ejercen un efecto activador o un efecto inhibidor. Dentro de los receptores inhibidores hay uno que es muy conocido, que es el KIR2DL o KIR3DL. Estos receptores tienen como ligandos a las moléculas de clase 1. Fíjense que hay otros receptores que también tienen como ligandos a otras moléculas de histocompatibilidad como la HLA-E y HLA-G. Receptores entonces inhibidores, pero también tenemos receptores activadores. Dentro de estos receptores activadores, el NKG2D reconoce moléculas que son expresadas en células estresadas, y hay un receptor activador que reconoce el fragmento FC de la inmunoglobulina G, que después vamos a ver cómo funciona. En esta diapo podemos ver una célula diana que está expresando moléculas que pueden inducir la activación de una célula NK y moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 que son importantísimas para unirse a receptores inhibitorios de la célula NK. Entonces, cuando una célula expresa el adecuado tenor de moléculas de clase 1, va a interactuar con una célula NK a través de los receptores inhibitorios. Estas señales entonces inhibitorias fuertes impiden que la célula NK se active. Sin embargo, en algunas circunstancias, por ejemplo en algunas infecciones virales, los virus inducen una disminución en la expresión de estas moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Esta disminución entonces hace que predominen las señales activadoras en esta célula NK y por lo tanto la célula NK se activa y destruye la célula infectada por virus. Por otro lado, puede ocurrir que se expresen en una célula infectada o en una célula tumoral una gran cantidad de ligandos activadores y esta gran cantidad de ligandos activadores hace que esta célula NK reciba una señal más fuerte de activación que de inhibición y por lo tanto entonces la célula NK se activa. Importante para que actúe una célula NK el equilibrio entre las señales activadoras y las señales inhibidoras. Cuando nuestras propias células son células normales, no infectadas y no tumorales, hay un predominio de estas señales inhibitorias. El otro mecanismo de citotoxicidad es un mecanismo dependiente de anticuerpos. Por eso es un mecanismo indirecto. Es indirecto porque está mediado por la presencia de los anticuerpos. Este mecanismo puede ser ejercido por las células natural killer, por los macrófagos y por los eosinófilos. En esta figura tenemos el ejemplo de cómo actúa una célula NK a través de este mecanismo. Una célula infectada por virus expresa antígenos virales en su membrana. Existen anticuerpos que se generaron frente a esos antígenos virales, anticuerpos de la clase IgG, que son capaces de unirse a ellos. La célula NK tiene dentro de sus receptores activadores un receptor que es la molécula CD16 capaz de unirse al fragmento FC de la inmunoglobulina G. A través entonces de esta unión, la célula NK recibe señales activadoras que van a inducir su degranulación y esta degranulación va a conducir a la apoptosis de la célula blanco. Abajo tenemos el ejemplo de los eosinófilos. Los eosinófilos también tienen granulaciones con proteínas que pueden ser tóxicas para los agentes patógenos y también proteínas que pueden dañar la cutícula de algunos parásitos grandes. En este ejemplo tenemos a un helminto que tiene recubiertas su cutícula con anticuerpos de la clase IgE.
Estos anticuerpos pueden unirse a receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina E que tiene el eosinófilo, y esto favorece la degranulación. Cuando este eosinófilo se degranula, libera entonces el contenido de sus gránulos, y alguna de estas proteínas que poseen en esos gránulos puede dañar la cubierta de estos parásitos grandes. Por último, entonces, en esta diapositiva podemos observar todas las células que van a participar en estos mecanismos efectores. Podemos ver a las células TSD4 positivas, que son los linfocitos T colaboradores, y podemos ver a las células citotóxicas, entre las que están los linfocitos TCD8 positivos. Recordemos, citotoxicidad específica porque necesitan reconocer un péptido presentado sobre la molécula de clase 1. Las células NK, que ejercen un efecto citotóxico pero que no es específico y que puede estar mediado por diferentes receptores. Cuando el receptor que participa es un receptor que tiene que ver con la unión de anticuerpos, es una citotoxicidad mediada por anticuerpos. Y también existen otras células que son las células NKT, que las hemos mencionado antes, que son células con una actividad citotóxica, pero que reconocen glucolípidos presentados sobre las moléculas CD1D. Entonces, todos estos tipos celulares participan también en la inmunidad mediada por células. Con esto entonces terminamos esta presentación y vamos a hablar en la próxima presentación, que la vamos a dividir en varias partes, de la respuesta inmune frente a diferentes tipos de patógenos. También estos temas que vamos a ver después nos van a servir para poder integrar. Muchas gracias por la atención y continuamos con las otras presentaciones.